Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a ver ya una técnica específica que es la técnica de análisis sintáctico LL1. Bueno, las técnicas que habíamos visto en la primera parte de la clase, primero teníamos un analizador sintáctico descendente predictivo, o sea, este analizador sintáctico era descendente predictivo, y descendente porque construye el árbol de arriba hacia abajo, y predictivo porque cuando tenía un símbolo no terminal tenía que elegir qué producción expandir y predecía cuál era la producción que tenía que usar con un oráculo que mágicamente nos decía cuál era la producción que tenía que expandir y siempre la correcta. Por otro lado, el análisis con backtracking prueba todas las alternativas posibles y o sea, es de alguna forma un análisis que hace fuerza bruta. En realidad es fuerza bruta, pero cuando determina que un camino es inválido, lo corta, o sea, no sigue explorando por ahí y vuelve atrás. Lo que tenía de malo este análisis es que en el peor caso no terminaba, o sea que se podía colgar, y además tenía complejidad exponencial, o sea, podía tener complejidad exponencial en el peor caso. Lo que vamos a ver ahora es la técnica que se llama análisis LL1. Es un caso particular de lo que se llama análisis sintáctico LLK, donde acá K es un número natural. Y la idea del análisis sintáctico LLK es predecir cuál es la producción correcta mirando cuáles son los siguientes K símbolos de la entrada. Porque nosotros cuando hacemos un parser, en general, en la materia, vamos a suponer que el parser no mira toda la entrada, no puede mirar toda la entrada, toda la cadena de entrada. Solamente puede mirar lo que viene a continuación, o sea que uno tiene como una especie de cursor que se va moviendo secuencialmente por la entrada consumiéndola. ¿Por qué uno supone eso? Bueno, esto creo que ya lo comentamos, pero por un lado porque está bueno que el parser pueda trabajar con un stream, o sea, con información que se va produciendo a medida que el parser la va procesando. El hecho de que la pueda procesar haciendo streaming, bueno, es beneficioso porque por un lado podría ser que la información no esté completamente disponible, por ejemplo, que la información se esté descargando no sé, de internet, por ejemplo, y podría ser un streaming infinito incluso, y que el parser vaya igualmente analizando fragmentos de ese stream. También es beneficioso porque podría servir, por ejemplo, para paralelizar en forma de pipeline el análisis sintáctico de una entrada, ¿no? O sea, uno podría tener una entrada que va viniendo y por un lado tiene un proceso que va generando la entrada y por otro lado uno tiene un parser que la va analizando. Y la idea es que si el parser solamente va consumiendo la entrada de a poquito, esos dos procesos podrían estar corriendo de manera concurrente, está bien, sin que el parser tenga que esperar a que se produzca toda la entrada para empezar a procesarla. Bueno, y además es beneficioso por cuestiones más de bajo nivel, que es que en general en el hardware a veces es ineficiente o es imposible acceder a la entrada de manera aleatoria, o sea, acceder de manera desordenada, y en cambio sí es muy eficiente acceder a la entrada de manera secuencial. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas quizás, pero es importante que entiendan que el hecho de mirar solamente lo que viene a continuación de entrada no es una decisión tan arbitraria ni ridícula, sino que responde a un montón de cuestiones que son importantes en la realidad, digamos, que se dan en situaciones de programación que se necesitan en la realidad. Bueno, entonces el análisis LL1 lo que va a hacer es, va a tener un oráculo que va a determinar cuál es la producción que hay que aplicar mirando solamente el próximo símbolo de la entrada y nada más. Esa es la idea. Entonces hagamos como ejemplo, para tener algunas intuiciones, analicemos sintácticamente en esta... Bueno, acá queda un puntito que no sé por qué no se va. Analicemos esta expresión con esta gramática. Esta gramática es una gramática como la que vimos ya en alguna clase, que es una gramática de expresiones, términos y factores. Una expresión básicamente puede ser una suma o resta también de un montón de términos. Está escrita habiendo ya eliminado la recursión izquierda. Entonces una expresión puede ser un término y después E'. ¿Y qué es E'? Bueno, E' puede ser que ahí ya está y era un solo término,
o puede ser que era el símbolo más, un término y después sigue con E'. O sea que uno podría decir que E es algo así como T más o menos E, perdón, ET estrella. No sé, es un término seguido de 0 o más veces otros términos que pueden estar sumados o restados. Entonces el lenguaje generado por esta expresión, por este símbolo, es el mismo que el lenguaje que genera eso básicamente. Por otro lado, un término es una multiplicación o división de factores. Sigue la misma estructura, o sea, un término puede ser un factor seguido de t' y t' puede ser, ok, ahí termina de entrada, o por ft' o dividido ft'. Y un factor puede ser un número solo, o sea, en realidad la letra n, pero bueno, esta letra n nos imaginamos que va a estar asociada a un número, o una expresión entre paréntesis. ¿Y para qué hacemos este ejercicio? Bueno, más que nada para convencernos y para convencerlos a ustedes de que el oráculo se podría implementar para que elija cuál es la producción siguiente solamente mirando el próximo token de la entrada, o sea, con un solo símbolo de Lukaged. De Lukaged es lo que uno mira de lo que viene a continuación, cuánto de eso mira. Tenemos esta gramática y la expresión que queremos es n más n dividido n, o sea, tenemos en la entrada, vamos a elegir otro color, tenemos la entrada y la pila. La entrada es n más n dividido n y queremos analizar esto para ver si es una expresión. Sí lo es, pero para eso empezamos con la pila que tiene solamente el símbolo inicial de la gramática y tenemos que decidir qué producción aplicar de E. Bueno, E tiene una sola producción, o sea que nos queda TE'. Y ahora tenemos que elegir una producción para T. Acá la entrada hasta ahora no cambió. ¿Qué producción elegimos para T? Bueno, T tiene una sola producción, o sea que es FT'E'. Y ahora tenemos que elegir una producción para F. La entrada empieza con paréntesis. ¿Qué producción de F corresponderá? ¿N o paréntesis? Paréntesis. Bueno, mirando solamente un símbolo de la entrada, yo ya puedo saber que la producción la producción N no puede ser y la producción paréntesis de paréntesis sí podría ser. Entonces ponemos paréntesis E paréntesis T', E'. Ahora la entrada no cambió y ahora sí podemos consumir un símbolo de la entrada y nos queda n más n paréntesis dividido n. Consumimos y nos queda esto. Bueno, E tiene una sola producción, ¿sí? T, E', T, E', T', E', y T tiene una sola producción, entonces nos queda F, T', E', paréntesis, T', E'. Ahora la entrada acá queda igual. Y ahora F es un factor, ¿será N o será paréntesis, paréntesis? Bueno, mirando solo una letra de la entrada, yo puedo saber que la única producción que aplica es esta, entonces nos va a quedar acá N, T', E', paréntesis, T', E', y podemos consumir un símbolo de la entrada porque ahora machea N con N. Acá N con N, nos va a quedar más N, paréntesis, sobre N, dividido N, y acá nos queda T', E', paréntesis, T', E'. Bueno, ahora tenemos que elegir una producción para T', esto es un poco más interesante. Creo que este es el caso más interesante de todos. Tenemos que elegir una producción para T'. Fíjense que la entrada empieza con más. ¿Qué producción elegimos? Ninguna de las tres producciones empieza con más. ¿Podrá ser esta por ft'? Bueno, no puede ser porque la entrada empieza con más y si yo acá pongo un por, eso nunca va a machear. ¿Podrá ser esta? No, porque lo mismo. Esta empieza con más, esta empieza con dividido, entonces no van a poder machear. Bueno, la única que queda es acá poner epsilon, o sea, la cadena vacía. Porque la idea es que esta T' va a ser vacía y esta E' va a poder ser un más algo. Y ese más, el más que produzca este E' va a ser el más que machea con este más. ¿Está bien? Este ejemplo es interesante y lo que nos dice es que tenemos que elegir la producción
T' produce epsilon, o sea, la cadena vacía. Nos va a quedar acá epsilon, perdón, E', paréntesis T', E'. ¿Y qué producción para E' elegimos? Bueno, podría ser esta que empieza con más. ¿Podría ser la cadena vacía? Bueno, si esta se anulara, si dirigimos la cadena vacía, esta entrada tendría que machar con este paréntesis, y más con paréntesis nunca va a machar, entonces únicamente va a poder ser este más. Y yo, mirando solamente un símbolo de la entrada, puedo darme cuenta de eso, ¿está bien? Entonces acá la producción que hay que elegir es más T', E', paréntesis T', E'. Consumimos porque tenemos un más y un más, nos queda n paréntesis dividido n, T', E', paréntesis T', E'. Y ahora mirando un solo símbolo de la entrada, que es la n, bueno, acá, perdón, la T en realidad tiene una sola producción, así que no hay nada que mirar. Ft'. Y F sí, tiene dos producciones, y la única que empieza con n es esta, entonces nos queda n T', E', paréntesis T', E. Consumimos. Bueno, acá a ver, creo eso, la gramática de arriba, a ver si la puedo mover. No sé cómo hacer para moverla. ¿Será con esto? No. Con esto. A ver. No. No. Perdón, está. Bueno, ahí está, perdón. Sabía que estas cosas podían pasar, pero es así. Bueno, consumimos esta n y esta n, desapilamos esta n, y ahora tenemos paréntesis T', E', paréntesis T', E. Ahora T' tiene tres producciones. ¿Alguna empieza con un paréntesis que cierra, con un paréntesis derecho? Bueno, no, pero si T' se anula, o sea, si T' se convierte en epsilon, podría ser que E' pueda producir un paréntesis. Bueno, E' no produce un paréntesis con ninguna de sus producciones, pero se podría anular. Y si se anulara E', nos quedaría con paréntesis que va a machar con este. Entonces podemos anular T', podemos anular E', eligiendo las producciones que anulan, o sea que producen epsilon. Esto queda igual, y ahora consumimos el paréntesis, nos queda barra n T', E'. Bueno, T' tiene que producir una de estas tres cosas, y la única que va a machar es la barra, ¿no? Porque, o sea, siempre mirando un solo símbolo de la entrada podemos ver qué producción nos conviene elegir, o qué producción habría que elegir. Y la producción es esta, paréntesis Ft', E. Consumimos, dije paréntesis, es barra, ¿no? Consumimos la barra, nos queda n Ft', E. Bueno, y ahora creo que es fácil terminar, pero terminémoslo así no nos confundimos. F produce n, consumimos la n, nos queda acá la cadena vacía, acá T', E. Y ahora T', bueno, puede producir la cadena vacía, que es lo único que correspondería hacer, y se anula T' y nos queda acá E. Y ahora E produce T', T produce, perdón, creo que me confundí en algún momento. Sí, acá yo me olvidé, perdón. Acá decía E' y yo puse E todo el tiempo. Me olvidé de propagar esta prima acá. Si no, algo iba a estar mal. Acá E' en todos lados, perdón por confundirme. Si no,
Esto no iba a cerrar. Hasta ahí. Acá nos queda una E' y E' se anula. ¿Está bien? Se puede anular. Y ahí si llegamos a cadena vacía, pila vacía, y ahí terminó. Bien. Bueno, entonces la moraleja, lo importante de este ejercicio que hicimos recién es, bueno, primero repasar cómo se hace análisis sintáctico descendente predictivo, pero lo importante es que en cada momento, cuando yo tengo que elegir una producción, lo puedo hacer mirando solamente el siguiente símbolo de la entrada. Lo que queremos hacer ahora es formalizar eso con un algoritmo que, mirando solamente un símbolo de la entrada, decida qué producción hay que elegir. Entonces vamos a empezar a ver este que es el análisis sintáctico, el L1, que es el que mira un solo símbolo de la entrada. El L2 miraría dos símbolos de la entrada, el L3 miraría tres, y así el LK en general miraría acá. Bueno, para poder entender cómo funcionan los parsers L1 tenemos que entender dos definiciones, que son los símbolos primeros y símbolos siguientes, que en general los vamos a llamar por su nombre en inglés, que es first, se le dice el conjunto de primeros, y follow se le dice el conjunto de siguientes. Entonces supongamos que tenemos una cadena de símbolos terminales y no terminales, o sea, alfa pertenece a sigma unión n estrella, o sea, a las cadenas que están formadas por símbolos terminales y no terminales. Entonces, first de alfa va a ser un conjunto de símbolos que van a ser terminales, pero también puede ser el símbolo epsilon. Acá epsilon no representa la cadena vacía, es un símbolo que vamos a usar para representar que una cadena se puede vaciar, básicamente, se puede anular. Entonces la idea es que first de alfa consta de todos los símbolos con los que esta cadena podría llegar a empezar. Esta cadena tiene símbolos no terminales, está bien, pero bueno, me refiero a los que podría llegar a los símbolos con los que podría llegar a empezar esta cadena si yo aplico producciones de la gramática. Entonces formalmente se define así, es el first de alfa es, primero miremos esto de acá, después lo de abajo lo miramos después. First de alfa consta de aquellos símbolos terminales, o sea, A pertenecen al conjunto de símbolos del alfabeto terminales, tales que si yo agarro alfa y aplico producciones de la gramática de alguna manera, llego a alguna cadena que tiene la forma A beta, donde beta es cualquier cadena de símbolos terminales o no terminales, pero A es un símbolo terminal. O sea, la idea es que alfa tiene símbolos terminales y no terminales, pero si yo aplico producciones de la gramática podría llegar a empezar con A, entonces A va a ser un elemento del conjunto first, esa es la idea. Además, si aplicando producciones de la gramática a partir de alfa yo puedo llegar a la cadena vacía, o sea, si puedo anular por completo alfa, entonces el símbolo epsilon también va a pertenecer al conjunto first de alfa, y si no, no, o sea, no voy a agregar ningún símbolo del conjunto first. Esa es la idea de first. Bueno, el conjunto follow es un poquito más delicado. La idea de follow es que si yo tengo un símbolo no terminal A, que está en el conjunto de símbolos no terminales, entonces el conjunto follow de A, de lo que se llama siguientes a veces de A, va a ser un subconjunto de vuelta de conjunto de símbolos del alfabeto, o sea, va a constar de varios símbolos del alfabeto y quizás también del símbolo pesos. El símbolo pesos también no es un símbolo del alfabeto, o sea, esta unión debería ser disjunta siempre. O sea, pesos es un símbolo arbitrario que yo elijo que no esté en el alfabeto. También el símbolo que ustedes quieran, siempre que no esté en el alfabeto. Entonces, el conjunto de los siguientes de A es un conjunto de símbolos terminales, quizás también el pesos, que se define así. Intuitivamente, la idea es que follow de A son los símbolos que pueden venir después de A, de acuerdo con lo que dice la gramática. Entonces, follow de A, de vuelta, miremos primero lo de arriba y después vemos lo de abajo. El follow de A es, si yo partiendo de el símbolo inicial de la gramática, aplicando producciones, todas las que quiera, puedo generar una cadena que tiene esta forma. O sea, tenemos primero alfa, que es una cadena cualquiera, y al final beta también es una cadena cualquiera. O sea que en algún lado de la cadena tenemos AX, donde A es el símbolo que nos interesaba y X es algún símbolo cualquiera del alfabeto. ¿Está bien? O sea, dicho en criollo, si yo
partiendo del símbolo inicial de la gramática, puedo producir una cadena en la que tengo A y a continuación tengo X, entonces X va a estar incluido en el conjunto follow de A. O sea, dicho una vez más de otra manera, es que podría ser que después de A venga una X. Bueno, esto unió a algo más, que es que si podría ser que yo, empezando del símbolo inicial de la gramática, llegue a una cadena que tiene A al final de todo, entonces pesos también lo voy a incluir en el conjunto follow de A. Y eso intuitivamente significa que si pesos está en el follow de A, es que de alguna manera yo podría conseguir una cadena que termina con A, o sea que es lo último que hay en esa cadena. Bueno, ahora estas dos definiciones son definiciones matemáticas, quiere decir que esto no me dice cómo calculo el conjunto first y esto no me dice cómo calculo el conjunto follow, me dice de manera muy abstracta y lógica qué es lo que son esos dos conjuntos, pero a mí para hacer un parser me interesaría poder calcularlos. Entonces lo que vamos a ver son dos algoritmos, uno que computa el conjunto first y uno que computa el conjunto follow de un símbolo o de una cadena. Entonces el algoritmo para computar el conjunto first, o este es un algoritmo, digamos, para computar el conjunto first, tiene como entrada una gramática arbitraria que tiene como siempre un conjunto de símbolos no terminales, un conjunto de símbolos terminales, un conjunto de producciones y un símbolo inicial. Y como salida vamos a devolver un conjunto de símbolos que vamos a llamar first de x. Y les recuerdo acá que first de x va a estar incluido en el conjunto de símbolos del alfabeto y quizás también va a tener el símbolo epsilon. Y vamos a calcular el conjunto first de x para cada símbolo de x, donde x puede ser un símbolo no terminal o puede ser un símbolo terminal. Para los dos vamos a calcular el conjunto first. Entonces f, bueno, acá como es para cada símbolo x vamos a devolver un conjunto, lo voy a poner como si fuera un map, un diccionario, ¿está bien? O sea, f es un diccionario que a cada símbolo x, ya sea terminal o no terminal, le asocia, empecemos por asociar el conjunto vacío. Bueno, algo que seguro sabemos es que si tenemos un símbolo terminal A, entonces A está en el first de A y nada más. Entonces, si yo tengo A, el único símbolo que está en el first de A es A. Epsilon no está en el first de A porque A no se puede anular. Si yo tengo un símbolo terminal, no lo puedo borrar. Y A no puede empezar con otro símbolo que no sea A, porque no importa cuántas producciones aplique, ese A va a quedar ahí siempre quieto. Entonces, esta parte es trivial. Lo que nos queda ahora es decir cuánto vale el first de cada símbolo que sea no terminal. Y para eso vamos a aplicar un algoritmo que va a seguir esta misma técnica que ya vimos alguna vez y que vamos a seguir usando en la materia, que es hacer un algoritmo que a veces lo llamamos como que computa un punto fijo. Ese es el nombre que a veces se le puede dar a este tipo de algoritmos. O sea, el first va a ser un diccionario y yo voy a hacer un while y ese diccionario lo voy a ir cambiando. Y es como que voy a ir ganando información sobre cuánto tiene que valer el first de cada símbolo. A medida que gane información, el first va a ir cambiando. Y entonces voy a aplicar este while mientras ese diccionario siga cambiando. Pero va a haber una iteración en la que este while, lo que está dentro del while, ya no va a modificar el diccionario, porque ya conseguí toda la información que quería, y entonces ahí termina el while. Eso lo vamos a escribir así, mientras haya algún cambio. ¿Está bien? Eso se puede implementar fácil con un booleano que me dice si cambié o no, y acá dentro del for cada vez que hago un cambio lo pongo en true, y al principio del while lo pongo en false, y cuando llego al final del while me fijo si el booleano sigue en false, o sea que nunca cambió nada, o que lo cambié a true en algún momento, como que levanté ese flag. Pero eso es más una cuestión de implementación. Lo que me importa que entiendan es que este while va a seguir iterando mientras ese diccionario siga cambiando. No solo eso, sino que un detalle más que les quiero comentar antes de leer el cuerpo del while es que el diccionario a cada símbolo le asocia un conjunto. Y yo en este while ese conjunto nunca lo voy a achicar, siempre lo voy a ir agrandando. Entonces, eso es lo que me asegura que este while termina. Porque este diccionario a cada símbolo le asocia un conjunto, el conjunto va a estar incluido en este otro conjunto, o sea, el conjunto
no va a poder ser infinito, va a poder ser a lo sumo finito, va a poder incluir a lo sumo como mucho a todos los símbolos del alfabeto y el símbolo epsilon. Entonces estos conjuntos no van a poder seguir agrandándose para siempre. En algún momento los voy a poder agrandar todo lo que quiera, pero en algún momento no voy a poder agrandarlos más. Porque como mucho los conjuntos van a ser así de grandes, digamos, van a tener todo lo que pueden tener. Bueno, eso asegura que este while va a terminar. Miremos cómo es el cuerpo del while. Bueno, lo que voy a hacer es mirar todas las producciones de la gramática. Cada producción dice que A produce x1, xn. Y yo lo que voy a calcular acá es el first de A. O sea, voy a ir refinando lo que sé sobre el first de A. Bueno, entonces, primero no miren esto y síganme la idea intuitiva. Primero, si tengo un símbolo que está en el first de x1, va a estar en el first de A. ¿Está bien? Porque si x1, por ejemplo, empieza o puede llegar a empezar con la letra A, entonces, bueno, pongo otra letra para no mezclar. Puede empezar con el símbolo más, entonces A también puede empezar con el símbolo más. Pero algo que podría pasar también es que x1 se anule y x2 empiece con el símbolo más. Entonces ahí el símbolo más también lo voy a meter en A, en el first de A. O puede ser que el símbolo x1 se anule y x2 también se anule y que el símbolo x3 empiece con el más. Y entonces ahí el más también va a estar en el first de A. Bueno, y así para cada i, digamos. Entonces eso es lo que dice este for de acá. Dice que para cada i, si todos los símbolos anteriores a i se anulan, o sea, si el símbolo epsilon pertenece al first de x1 y el first de x2 y así hasta el first de xi-1, que significa que todos ellos se anulan, entonces el first de xi lo voy a meter en el first de A. Pero ojo, first de xi sin el símbolo epsilon, ¿no? Porque suponete que x1 se anula. ¿Eso quiere decir ya que A se anula? Bueno, no, porque podría ser que haya un x2 que nunca se anula. Entonces, acá le tengo que sacar el epsilon. ¿Está bien? Eso es lo que dice este for. Bueno, y lo último que falta es que además, si todos los símbolos se anulan, x1 hasta xn se anulan, o sea que pueden producir la cadena vacía, entonces A también puede producir la cadena vacía. Y eso se escribe así. Dice que si epsilon pertenece al first de x1 y al first de x2 y así hasta el first de xn, entonces el first de A va a incluir la cadena vacía a epsilon. Bien, bueno, ese es el algoritmo para calcular el first. En particular, fíjense que este algoritmo también calcula cuáles son los símbolos anulables, ¿no? Porque un símbolo es anulable si solo si epsilon pertenece al first de x. Bueno, y como ejemplo calculemos el first de todos estos símbolos. Bueno, tenemos estos símbolos y queremos calcular el first, entonces vamos a poner acá first. Y vamos a poner los símbolos. El first se calcula para todos los símbolos terminales y los no terminales. Los terminales no me interesan porque ya sabemos que acá los símbolos terminales son, vamos a copiarlos, id, int, bool, la flechita, el punto y coma, el paréntesis izquierdo, el paréntesis derecho. Bueno, esos son los símbolos terminales. Y esto ya sabemos que el first de id es igual a id, el first de int es igual a int, el first de bool es igual a bool y así, eso no hay ningún misterio. Pero si nos interesa el first de los símbolos no terminales, que son s, b, d, t, t' y u. Bueno, entonces lo que hace este algoritmo, como ya dijimos, es hace un while y mira cada producción y va a ir operando sobre este diccionario hasta que el diccionario no cambie más. Entonces, primero, S produce BS. Entonces, al first de S le vamos a incluir el first de B, pero todavía no tiene nada. Y además, si B fuera anulable, al first de S le tenemos que incluir el first de S. Bueno, pero B todavía no sabemos si es anulable, porque para que fuera anulable tendría que tener una epsilon acá. Pero todavía no la tiene. Quizás no la tenga, no sé. Entonces esta producción todavía no nos da ninguna información, todavía no aporta información. Ahora, esta producción, S produce epsilon, sí aporta información, que es que
S es anulable. Miremos esta producción. Esta producción dice que en el first de B vamos a incluir el first de D, y además si D fuera anulable, en el first de B estaría la palabra ID, el símbolo terminal ID. Pero todavía no sabemos si D es anulable o no, porque tendría que haber un epsilon acá, pero todavía no sabemos si está o no. Y el first de D por ahora es el conjunto vacío, entonces por más que lo agreguemos acá no cambia B. Entonces sigamos adelante. Esto todavía no ganamos ninguna información sobre D. Bueno, ¿cuál es el first de D? Acá esta producción D produce T nos dice que el first de D tendría que incluir el first de T. Y todavía no sé nada. Y además si T fuera anulable, D sería anulable, pero todavía no lo sé. Pero lo que sí sé es que D es anulable por esta producción de acá abajo. Sigamos. Bueno, T produce UT' no nos da información porque sobre UT' no sabemos nada. T produce flechita UT', perdón, T' produce flechita UT', eso sí nos da información. Nos dice que el first de T' es la flechita. Porque el first de la flechita, que es un símbolo terminal, es la flechita. Y además la flechita no es anulable. Entonces esta producción no va a incluir el first de U. Porque para incluir el first de U necesitaríamos que la flecha se anule, pero la flecha es un símbolo terminal que nunca se puede anular. Porque epsilon no pertenece al first de la flechita. Bueno, pero además, otra cosa que sí sabemos es que epsilon sí pertenece al first de T', porque tenemos esta producción, T' produce epsilon. Bien, además yo creo que estas producciones no van a cambiar más. Esto lo digo al pasar. Esto creo que ya está fijo. Porque por más que yo haga otra iteración, el first de esto siempre va a ser la flechita y el first de esto siempre va a ser epsilon. También esto me lo anoto al costado, es más para nosotros, para que lo sepamos. El algoritmo no lo sabe esto, pero bueno, me parece que está bueno tenerlo en mente. O sea, esto no va a volver a cambiar, esto ya quedó quieto. Y el first de U incluye a int, que es un símbolo terminal, incluye a bool, que es un símbolo terminal, e incluye a paréntesis izquierdo, porque el first de esta cadena, o sea, el first de... Perdón, acá tenemos tres símbolos. El primero es el paréntesis izquierdo, cuyo first es el paréntesis izquierdo y no se puede anular, entonces ya está. Y eso también va a quedar fijo, ¿no? Porque por más que yo sepa, por más que yo tenga más información sobre T, eso no me va a aportar información sobre U, porque el first de T no va a afectar al first de U porque acá hay un paréntesis. Y entonces, como el paréntesis no se puede anular, así que no, el first de T nunca lo voy a incluir. Bueno, esta fue la primera iteración adentro del while. La primera iteración del while. Este conjunto cambió porque antes estaba vacío y ahora le agregamos cosas. Entonces sigamos iterando. Otra vez hay que empezar. Ahora S produce BS. Esto todavía no nos da información porque no sabemos nada sobre B. Pero de B ahora ya sí sabemos algo. De B sabemos que como D, esta producción D y D punto y coma, acá la D se podría anular. Entonces si D se anulara, quiere decir que ID podría, o sea que B podría producir una cadena que empieza con ID. Entonces ID lo vamos a incluir en el first de B. Y esa es la única información que ganamos por ahora. Ahora D produce T, eso no nos da información. Y esto ya, la información que nos daba la tenemos. Sigamos con T. T produce UT', eso sí nos tiene que dar información, ¿no? Porque U, su first es este, y ya está fijo, int bool y paréntesis izquierdo. Entonces int bool y paréntesis izquierdo son parte del first de T. ¿Está bien? Porque este símbolo tiene como first a int bool y paréntesis izquierdo. Y además este símbolo U no se puede anular porque epsilon no pertenece al first de U. Entonces el first de T' no va a afectar al first de T. Entonces esto va a quedar así y de hecho va a estar fijo, ¿no? Porque por más que yo siga iterando, esto de vuelta anoto para nosotros, para que sepamos que esto ya no cambia. Esto ya no va a cambiar. Bueno, esto ya sabemos que no va a cambiar. Entonces ahora el while técnicamente va a volver a visitar todas esas producciones, pero no cambia, ya está. Sigamos con S, B y D. Ahora S habla de B y S, y ahí sí ganamos información, ¿no? Porque B empieza con ID, B puede empezar con ID, puede producir una cadena que empieza con ID, mejor dicho,
Entonces ese también puede producir una cadena que empieza con id, porque S produce BS y B después produce una cadena que empieza con id, entonces ese también produce una cadena que empieza con id. Y además, si B y S se anularan, ese también se anularía, pero bueno, eso ya lo sabemos. O sea que esto ya está en realidad, o sea, esto también va a quedar fijo acá. Bueno, B empieza con D puede empezar con T o epsilon, pero bueno, de D solamente lo único que sabemos por ahora es que es anulable, o sea que todavía no hagamos nada de información sobre B. Esto todavía no sé si está fijo o no, creo que no. Miremos D. Bueno, D, mirando esta producción, D produce T. Como T puede empezar con int bool o paréntesis izquierdo, entonces D también puede empezar con int bool y paréntesis izquierdo, y también con epsilon. Y esto ya quedó fijo, ¿no? Porque T ya estaba fijo, entonces esto, más información que esa no vamos a poder ganar. Bueno, ahí terminó la segunda iteración del while. Bueno, o la tercera, quizás ya, no sé. No, la segunda. Porque ahora el while va a visitar esto y no va a cambiar. Bueno, no sé si la segunda o tercera. Fíjense ustedes. Pero hagamos una iteración más. Esta creo que ya sería la última. Esto está fijo, o sea que el while lo va a visitar pero no va a cambiar. Esto, B, produce D y D. Entonces, D es anulable, o sea que por eso producimos ID y D siempre es anulable. Pero además D puede empezar con, ya sabemos, int bool o paréntesis izquierdo. Entonces B también puede empezar con D, int bool o paréntesis izquierdo. Entonces agregamos eso, int bool paréntesis izquierdo. Bueno, y esto quedó fijo también. Bien, y ahora el while termina esta iteración, hace una iteración más y como esto está fijo no va a cambiar, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y ahí el while detecta que no cambió nada, el algoritmo detecta que el first no cambió, y entonces ese es efectivamente el first, el conjunto first que nos interesaba calcular. Voy a borrar esto así después no molesta, porque vamos a seguir usando esta tabla después para calcular el follow. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora pudimos calcular ya el first para todos los símbolos de la gramática. Símbolos terminales y no terminales. Entonces, lo que se puede hacer ahora es generalizar esto para calcular el conjunto first de cualquier cadena. Entonces yo sí tengo una gramática G que tiene, bueno, como siempre, símbolos terminales y no terminales, producciones y símbolo inicial. Si yo tengo una cadena x1, x2 así hasta xn, de símbolos terminales o no terminales, puedo calcular el conjunto first de esa cadena. Acá esta cadena tiene nombre, llamémosla alfa, y lo que podemos calcular es justamente el first de alfa. Está bien, acá faltaba, esta alfa es la misma que esta cadena de acá. ¿Cómo calculamos el first de una cadena? Bueno, supongamos que ya computamos el diccionario F, como antes, con el algoritmo de antes. El diccionario F es este. El diccionario F a cada símbolo, ya sea terminal o no terminal, le asocia el first de X. Bueno, ¿cómo se calcula el first de una cadena? Bueno, con la misma idea que vimos antes. O sea, si el first de X1 incluye un conjunto de símbolos, entonces el first de la cadena completa va a incluir el first de X1. Pero además, si X1 se anula, el first de la cadena va a incluir el first de X2. Y además, si X1 se anula y X2 también se anula, entonces el first de la cadena va a incluir el first de X3. Y si X1, X2 y X3 se anulan, el first de la cadena va a incluir el first de X4 y así sucesivamente para todo I. Eso es lo que dice este for de acá. Dice que si para cada I, si se anulan todos los símbolos desde X1 hasta Xi-1, o sea, si epsilon pertenece a f de X1 y a f de X2 y así hasta f de Xi-1, entonces en el resultado voy a incluir el first de Xi. Pero a f de Xi le saco el epsilon porque que X1 se anule no implica que toda la cadena se anule, porque para que toda la cadena se anule se tenían que anular todos los símbolos. Pero bueno, lo que es el first de acá es eso, incluir el first de Xi en el first de toda la cadena. Y lo que falta es que si todos los símbolos se anulan, o sea, si X1 se anula, X2 también, así hasta Xn, o sea, si epsilon pertenece a f de X1 y f de X2 y así hasta f de Xn, entonces
En el resultado voy a incluir también el símbolo epsilon, que representa que se anula la cadena, que se puede anular la cadena. Bueno, eso tengámoslo en mente. Y lo que vamos a ver ahora es cómo computar el conjunto follow. Bueno, esto es un poco más delicado, pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a entender, espero. Bueno, el conjunto follow, recordemos que el follow de un símbolo no terminal constaba de aquellos símbolos terminales que podían venir a continuación del símbolo A. Esa era la idea. Y además, si la cadena podía llegar a terminar con A, entonces pesos también se incluyen en el conjunto follow. Esa era la idea. Entonces, para calcularlo vamos a crear también, igual que antes, un diccionario W. El diccionario W acá, creo que esto está mal, o sea, acá es así solamente. El diccionario W asocia a cada símbolo no terminal un conjunto. Por ahora, digamos que el diccionario W a cada símbolo le asocia el conjunto vacío. Bueno, entonces, la idea va a ser esta. Primero, el símbolo inicial de la gramática S le vamos a poner pesos en el follow, porque S es un símbolo no terminal con el que la cadena podría terminar. O sea, acá justamente ya termina la cadena. Entonces, pesos le sigue, viene a continuación de la S. Esa es la idea. Pesos es el end of file, digamos, es el final de la entrada. Entonces, eso es algo obvio, si quieren. Otra cosa obvia también, digamos, es que si yo tengo una producción A produce alfa, B, beta, entonces todos los símbolos que están en el first de beta los voy a tener que incluir en el follow de B. Porque si beta puede producir una cadena que empieza con un símbolo, ese símbolo puede venir a continuación de B en algún lado, que justamente acá. Entonces, el diccionario, al símbolo B, a ese conjunto le voy a agregar el first de beta, que es la cadena que viene a continuación. Pero le saco epsilon, ¿no? Porque el follow de A tiene que estar incluido en sigma y quizás pesos, pero no incluye a epsilon. O sea, el símbolo epsilon nunca pertenece al follow de A. Por definición, directamente es como que no tipa, digamos. Follow de A es un conjunto de estos símbolos sin incluir a epsilon. Bueno, y acá viene otra parte que esta es más delicada y no intuitiva, si quieren, y de vuelta se calcula usando un punto fijo. O sea, mientras hay algún cambio en el conjunto follow, yo al conjunto follow lo voy a ir extendiendo con cosas. ¿De qué manera? Bueno, cada vez que veo una producción A flecha, alfa, B, beta, si beta se anula, o sea, si epsilon pertenece al first de beta, eso quiere decir que yo voy a poder tener un camino a una cadena que tiene en algún lado una A y después sigue con algo. Supongamos que venía una X después de la A. Y además la A, supongamos que produjo esto, alfa, B, beta, y la X queda. Y supongamos ahora que la beta se puede anular, entonces nos va a quedar alfa, B y la X. Eso quiere decir que la X pertenece al follow de B. ¿Está bien? ¿Y qué significa eso? Significa que el follow de B tendría que incluir el follow de A. O sea, cualquier símbolo que pueda venir después de la A también puede venir después de la B, por esta razón de acá. Siempre y cuando esto se anule, ¿no? Entonces, repito, el algoritmo es, mientras hay algún cambio, miro cada producción y no solo cada producción, sino dentro de cada producción miro cada símbolo no terminal que aparezca en esa producción. Y si lo que viene después es algo anulable, o sea, es una cadena que se puede anular, entonces el follow de B le voy a agregar todo lo que sea el follow de A. Esa es la idea. Entonces, usando ese algoritmo, calculemos el conjunto follow de la gramática que teníamos antes. O sea, extendamos esta tabla con el follow. Voy a borrar esto si no molesta.
cambio de color así también visualmente por ahí ayuda. Calculemos el conjunto follow de cada símbolo no terminal. Bueno, si recuerdan, el algoritmo lo primero que dice es que el pesos pertenece al follow de S. ¿Está bien? Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que yo voy a mirar en todas las producciones cada vez que aparezca un símbolo no terminal. Entonces, por ejemplo, B aparece acá. Y lo que voy a hacer es, en el follow de B, incluir el first de lo que viene a continuación. O sea, ¿cuál es el first de S? El first de S es epsilon e id. Entonces id va a estar en el follow de B, seguro. Eso es esta parte del algoritmo. Esto de acá. Fíjense que cada vez que veo una producción que adentro tiene un símbolo no terminal, al símbolo terminal le agrego el first de lo que viene después. Entonces, acá vimos una B. Acá vimos una B, y entonces el first de lo que viene a continuación va a estar en el follow de B. Sigamos mirando qué producciones incluyen algún símbolo no terminal. Acá hay una D. Entonces, ¿a D qué le puede seguir? Bueno, le puede seguir ID, que es el first de lo que viene después. Acá hay una T, bueno, pero acá el first de lo que viene después es solo epsilon, así que eso por ahora no nos molesta. Acá hay una U. ¿Qué viene después de la U? Bueno, después de la U viene T', y T' tiene como first la flecha, entonces acá la flecha la vamos a incluir en el first de U. Además T' se anula, pero bueno, eso por ahora no, eso nos va a preocupar después en el while, pero por ahora no llegamos al while, por ahora estamos, repito, estamos acá. Acá hay una T', lo que viene después es una cadena vacía, entonces tampoco nos aporta nada al follow todavía. Acá hay una U que está seguida de T', entonces eso ya lo contemplamos, y acá T' sigue con la cadena vacía, eso ya lo contemplamos, entonces por ahora nada. Acá no hay símbolos no terminales, hay solo terminales, acá hay solo terminales, acá hay solo terminales. Bueno, y acá hay una T. La T está seguida de un paréntesis derecho, entonces acá en el follow de T vamos a incluir el paréntesis derecho. Bueno, eso es todo lo que sabemos hasta ahora, habiendo seguido este for de acá. Bueno, sigamos ahora el while, o sea, la otra parte del algoritmo. La otra parte del algoritmo lo que dice es que, de vuelta, veamos cada vez que aparece un símbolo, de tal forma que lo que viene a la derecha es anulable. O sea, acá, por ejemplo, la S está en una posición donde todo lo que está a la derecha es anulable, porque la cadena vacía justamente es anulable, ¿no? Es trivialmente anulable. Pero algo más interesante es que, por ejemplo, esta B está en una posición donde lo que viene después es anulable, porque la S es anulable, porque epsilon está en el first de S. Vayamos en orden. O sea, esta B de acá, lo que viene después es anulable, porque es una S, y S es anulable. Entonces, como lo que viene después es anulable, en el follow de B voy a incluir el follow de S, de esta S de acá. Entonces, en el follow de B voy a incluir el follow de S, que es pesos. Esta es la primera iteración del while. Esta S viene seguida de algo anulable, o sea que en el follow de S voy a incluir el follow de S. Bueno, eso es como a un conjunto le agrego ese mismo conjunto, eso no lo modifica, así que esto está bien, por ahora queda así. De hecho no hay ninguna ocurrencia más de S, en ningún lado aparece la S de vuelta, entonces en realidad esto va a quedar fijo ya. Esto me lo anoto de vuelta para nosotros para no perdernos, pero no es necesario. Bueno, y la B corta acá aparece solo en un lugar, entonces también esto va a quedar fijo, ¿no? Porque ya incluí todo el follow que acá le incluí el follow de S, pero eso ya está completo, entonces esto también va a quedar fijo. Esto de vuelta lo anoto para no perdernos nosotros. Bueno, miremos esta de acá.
Acá la D viene seguida de ID, eso ya lo contemplamos, y esto no se puede anular, entonces ya está. Entonces el follow de D, como la D no aparece en ningún otro lado, también está fijo ya. Bueno, miremos a T. Vamos, sigamos mirando en realidad, perdón. Acá tenemos una T. La T acá sí, está al final de la cadena y lo que viene a continuación es una cadena vacía que es anulable trivialmente. Entonces, como lo que viene a continuación es anulable, en el follow de T, vamos a incluir el follow de D. Entonces, en el follow de T vamos a incluir el follow de D que es ID. ¿Hay alguna otra T acá? Bueno, sí. Esta que ya la habíamos contemplado, entonces en realidad esto también va a quedar fijo. Bueno, sigamos mirando. ¿Dónde aparecen símbolos no terminales? Acá aparece una U. Esta U viene seguida de T'. Entonces, bueno, la flecha ya la habíamos incluido, pero además T' es anulable, sí, porque epsilon está en el first de T'. Entonces, el first de U hay que incluir el first de T. El first de T es todo esto. Perdón, no, lo dije mal. En el follow de U hay que incluir el follow de... Acá, el follow de U hay que incluir el follow de T. El follow, que recién estaba poniendo el first. En el follow de U hay que incluir el follow de T, que son estos dos símbolos. Y acá aparece otra U, que como T' es anulable porque epsilon está en el follow en el first de T', entonces como T' es anulable, en el follow de U hay que incluir el follow de T'. El follow de T' por ahora está vacío, entonces eso no cambia a U por ahora. Y bueno, ¿qué otro? Sigamos mirando qué otros símbolos no terminales aparecen. Bueno, acá hay una T', y esta T' está seguida de algo anulable, porque está seguida de la cadena vacía que es trivialmente anulable. Entonces, al follow de T' hay que incluir el follow de T, que incluye estas dos cadenas, a paréntesis E y D. Y acá, bueno, el follow de T' habría que incluir también el follow de T', pero eso de vuelta no va a modificar nada. Entonces, acá en esta iteración quedaron las cosas así. Y si hacemos una iteración más, bueno, esto no cambia, esto no cambia, esto no cambia, esto no cambia, porque ya vimos que estaban fijos. Y acá si se fijan, esto tampoco va a seguir cambiando, entonces esto en realidad ya está fijo. También. Bueno, y como esto quedó fijo, revísenlo igual, porque por ahí me equivoqué, pero debería quedar fijo, entonces este debería ser el follow de cada uno de los símbolos. Y borro este comentario acá. Bueno, recordemos esta tablita. Ahí ya pudimos calcular entonces el first de cada símbolo y el follow de cada símbolo. Bueno, ahora, ¿para qué queremos calcular el first y el follow de cada símbolo? Recordemos dónde estamos parados. El objetivo es poder hacer análisis sintáctico descendente predictivo, como el que vimos en la primera parte de la clase, pero con un oráculo que no sea mágico, sino que sea un algoritmo. Entonces lo que vamos a hacer es construir una tabla que nos va a decir básicamente que va a ser el oráculo, digamos. O sea, va a ser las veces de oráculo. La tabla esta lo que va a decir es, ahora vemos bien los detalles, pero lo que nos va a decir es, si vos querés decidir qué producción corresponde aplicar para este símbolo no terminal y sabés que el próximo símbolo de entrada es este, entonces la producción que tenés que aplicar es esta. Entonces, lo vamos a definir así. Una tabla de análisis sintáctico, el L1, es un diccionario T de tabla, digamos, que a cada par de elementos, los elementos son de esta pinta. Un elemento es una tupla, un par, que tiene un símbolo A, que es un símbolo no terminal, y un símbolo B, que es un símbolo terminal, o también puede incluir el símbolo pesos, porque puede ser que la entrada ya haya terminado. Entonces quizás yo quiero saber qué producción tengo que aplicar cuando la entrada es un más, o poder qué producción tengo que aplicar cuando la entrada terminó, o sea, cuando veo pesos. Y lo que vamos a hacer es a cada uno de estos diccionarios, perdón,
a cada uno de estos pares le vamos a asociar un conjunto de producciones de la gramática. En principio este conjunto podría ser vacío, o tener una producción, o tener dos, o tener muchas. Por ahora es un conjunto, después vemos. Entonces, el algoritmo para construir la tabla, o el método para construir la tabla es este. Dice que la entrada es una gramática G, y la salida es una tabla de esta pinta para la gramática G. ¿Cómo es el algoritmo? Bueno, primero, la tabla la ponemos toda vacía, o sea, la tabla no tiene ninguna producción en ningún lado. Y ahora lo que hacemos es mirar todas las producciones, una por una. Y lo que hacemos es, bueno, si hay algún símbolo terminal X que pertenece al first de alfa, sin el epsilon, ¿está bien? O sea, porque si alfa es anulable, ahora vemos qué hay que hacer. Pero si alfa, pero en principio si alfa tiene símbolos en el first, o sea, si X es un símbolo en el first de alfa, entonces cuando yo esté mirando, cuando yo quiera elegir una producción para el símbolo A y la entrada vea el símbolo X, quiere decir que esta podría ser una producción para aplicar. Entonces, al conjunto TAX le voy a agregar esta producción. Esa es la idea. Bueno, y lo que falta contemplar es qué pasa si alfa se anula, si se pudiera anular. Entonces, después de este for, lo que voy a decir es que si alfa se anula, o sea, si epsilon pertenece al first de alfa, entonces lo que vamos a hacer es, ¿cuándo tendría que elegir esta producción? Bueno, la tendría que elegir cuando lo que veo es algún símbolo que pertenece al follow de A, o sea, algún símbolo que podría venir después de la A, ¿está bien? O sea, por ejemplo, si yo veo A paréntesis, yo veo que las producciones de A empiezan con más, o empiezan con por, o empiezan con epsilon, bueno, la que voy a tener que elegir es la producción que se anule, porque el paréntesis no lo puede producir A, lo tiene que producir alguien que venga después, esa es la idea. Eso no, nos pasaba antes en la gramática de expresiones. Entonces, de vuelta, si alfa es anulable, para cada símbolo que esté en el follow de A, en la tabla AX le agrego, a la tabla X le agrego esta producción que estoy mirando. Es fácil la construcción de la tabla, la parte difícil es construir el first y el follow. Bueno, ahora, la tabla, pensemos así como una tabla de entrada, tiene símbolos terminales y símbolos no terminales y símbolos terminales. Y en cada lugar puede estar vacía, puede tener una producción, o puede tener dos, o puede tener tres, o muchas. Bueno, si en cada posición de la tabla hay a lo sumo una entrada, o sea, las posiciones de la tabla pueden estar vacías o pueden tener una entrada. Si tiene más de una, ya no. Pero si tiene a lo sumo una entrada, decimos que la gramática es el L1. ¿Está bien? Y en ese caso, la tabla de análisis sintáctico que armamos es un oráculo perfecto para análisis sintáctico predictivo. ¿Qué quiere decir un oráculo perfecto? Es un oráculo que nunca se equivoca. Siempre, cuando vos miras la tabla, te dice qué producción hay que elegir y es la única que hay en esa entrada de la tabla y no hay otra. Bueno, entonces como ejemplo, para la misma gramática de antes, calculemos la tabla de análisis sintáctico del L1. El conjunto de first y follow ya lo habíamos calculado, era este de acá. ¿Está bien? Que si no nos equivocamos debería coincidir exactamente con lo que teníamos acá. ¿Está bien? Pero armemos la tabla. Entonces, ya tenemos el conjunto first y follow. Armemos la tabla de análisis sintáctico LL1. La voy a dibujar como una tabla de doble entrada, está bien. Entonces voy a tener símbolos no terminales por un lado, probablemente quede desprolijo, pero es así. Los símbolos no terminales por un lado y por otro lado vamos a tener los símbolos terminales, que acá eran, ya me olvidé cuáles eran, id int bool
la flecha, el paréntesis izquierdo, el paréntesis derecho, el punto y coma, que creo que no se va a usar para nada, y además el pesos, porque nos interesa saber qué es lo que pasa cuando la entrada termina y queremos elegir una producción. Lo voy a correr un poco para dejar más espacio, así no nos queda chico el espacio. Punto y coma lo dejo así chiquito porque creo que no lo vamos a usar. Bueno, creo que es algo así. Bueno, y acá la gramática tiene un montón de producciones. Y lo que vamos a hacer es mirar cada una de las producciones una por una. Entonces miremos la primera producción. S produce BS. Bueno, esta producción obviamente va a ir acá, en la fila de S. ¿Está bien? ¿En qué columnas va? Esa es la pregunta. Bueno, lo que nos dice el algoritmo que vimos recién es que calculemos el first DBS. ¿Qué es el first DBS? El first DBS incluye, bueno, el first DB, que es id, int, bool y el paréntesis que abre, y además b no se anula, entonces el first DBS ya está, no incluye el first DBS, sino que es exactamente esto. Entonces esta producción va a ir en todas estas columnas, eso es lo que nos dice el algoritmo. O sea, acá vamos a poner que S produce BS, perdón, voy a escribir solo el lado derecho, ¿no? Porque siempre es S produce algo, es BS. id, int, bool, paréntesis que abre. Entonces esta entrada tiene una producción, esta todavía ninguna, esta ninguna, esta ninguna. Además, BS no se anula, entonces el follow acá no juega ningún papel. También recuerden que si el lado derecho de la producción se anulaba, teníamos que poner la producción también en la columna del follow de A. Pero acá, como BS no se anula, no tenemos que usar el follow de A todavía. Bueno, por otro lado, miremos la producción S produce epsilon. El first de epsilon es exactamente epsilon. O sea, esa cadena se anula y nada más. Entonces, la producción S produce epsilon la vamos a incluir. Perdón. Sí, la vamos a incluir en el follow de S. Me confundí de repente con el epsilon, pero vamos a incluir en todas las columnas que correspondan al follow de S. El follow de S es pesos, entonces acá va la producción S produce epsilon. ¿Está bien? Bien. Miremos la producción, las producciones de B. Uy, ¿por qué da tanto lío? Miremos las producciones de B. B tiene dos producciones, tiene una producción. B produce D y D. ¿Cuál es el first de D? Todas estas cosas, int, bool y paréntesis izquierdo. El epsilon no juega ningún papel acá, entonces esta producción la vamos a poner en estas tres columnas, int, bool y paréntesis izquierdo. Acá, acá y acá. Y además esta cadena nunca se anula, entonces el follow no juega ningún papel. Veamos las producciones de D. D produce T. ¿Quién es el first de T? Bueno, int, bool y paréntesis izquierdo. Entonces, en esas tres columnas pongamos la producción D produce T. Int, bool y paréntesis izquierdo. Y además, T no se anula, entonces el follow ahí no juega ningún papel. Y miremos la producción D produce epsilon. Bueno, el first de epsilon es justamente solo epsilon, entonces la producción D produce epsilon la vamos a poner en el follow de D.
El follow de D es ID. Entonces en la columna ID vamos a poner D produce epsilon. ¿Está bien? Por ahora la tabla, fíjense que en cada celda o está vacía o tiene una producción. En ninguna celda tiene dos producciones. Si en alguna celda tuviera dos producciones, la gramática no sería LL1. Pero por ahora se viene respetando eso de que en cada celda haya a lo sumo una producción. Miremos las producciones de T. T produce UT'. Bueno, el first de U es int, bool y paréntesis izquierdo. En esas tres columnas vamos a poner UT'. Acá, acá y acá. Y además UT' no se anula porque U no se puede anular, entonces ya está, no se anula el resto de la cadena. Miremos las producciones de T'. T' produce flecha UT'. El first de flecha UT' es solo la flecha. Entonces en esta columna vamos a poner flecha UT'. Y T' produce epsilon. Bueno, esa producción la vamos a poner en todas las columnas del follow de T'. El follow de T' es ID y paréntesis derecho. Entonces en esas dos columnas vamos a poner la producción epsilon en ID y paréntesis derecho. Y miremos las producciones de U. Estas son fáciles porque no se anulan y el first es solo un símbolo. Entonces U produce int va en la columna int. U produce bool va en la columna bool. Y U produce paréntesis de paréntesis va en la columna del paréntesis izquierdo. Bueno, quedó medio desprolija, pero esa debería ser la tabla de análisis sintáctico LL1. Fíjense que, como ya dijimos, en cada celda hay o 0 producciones o una producción, entonces la gramática es LL1. Eso significa que se puede usar el mismo algoritmo que ya habíamos visto al principio de la clase, el que usaba un oráculo, donde ahora el oráculo es simplemente mirar esta tabla. Entonces, si yo quiero elegir las producciones de S, por ejemplo, miro la entrada, miro el siguiente símbolo de la entrada. Si el siguiente símbolo de entrada es bool, voy a aplicar esta producción, S produce BS. Si el siguiente símbolo de entrada es pesos, voy a aplicar esta producción, S produce epsilon. ¿Qué pasa con estas celdas vacías? Bueno, si el siguiente símbolo de entrada es una flecha, quiere decir que esto es un error de sintaxis. O sea, acá es error de sintaxis. Está bien, esto sería en otro valor si quieren. Quiere decir que si yo quiero elegir una producción para el símbolo S y veo una flechita, eso es imposible. No se puede nunca generar una cadena que desde el símbolo S empiece con una flecha, y entonces eso va a ser un error de sintaxis. Quiere decir que la culpa está en el usuario que escribió una cadena mal formada, digamos, o es una cadena que no va a estar en el lenguaje generado por la gramática. Esa es la conclusión. Bueno, esto lo dijimos ya. Ya calculamos la tabla de análisis sintáctico LL1 y ahora, usando la tabla de análisis sintáctico LL1, podemos analizar sintácticamente, por ejemplo, esta cadena. Bueno, la tabla yo no la tengo ya armada, vamos a tener que copiar esta, a ver si puedo hacerla de alguna manera que no tarde mucho tiempo. Vamos a copiarnos esto así. Y vamos a pegarlo en otra página. Bueno, medio feo, pero es lo que hay. Bueno, entonces para hacer análisis sintáctico descendente predictivo vamos a tener, igual que antes, la entrada y la pila. Bueno, está chueco. Perdón que esté todo chueco, pero es así. En realidad tengo una opción, hay una opción acá para que dibuje líneas rectas, pero no quiero tampoco complicarme tanto la vida. Bueno, y la cadena que queremos analizar sintácticamente es esta: int, flecha, int, id,
punto y coma. Y la pila empieza con el símbolo inicial. El símbolo inicial es S. Bueno, entonces empecemos a trabajar con esto. Bueno, primero hay que elegir una producción para S. Y lo que vemos es int en la entrada. Entonces el oráculo nos dice que hay que producir BS, o sea, desapilar S y apilar BS. La entrada queda igual. Ahora, vemos una B corta y la entrada empieza con int. Entonces con B corta e int hay que producir D y D punto y coma. Acá es D y D punto y coma y la S queda igual. Y la entrada todavía queda igual. Ahora tenemos una D y lo primero que vemos es un int acá. Entonces D produce T. Ahora vemos una T y un int. Entonces hay que producir UT'. O sea, T produce UT'. Después sigue con ID, punto y coma, S. Y además, U, como la entrada empieza con int, en la fila de U, en la columna int, vemos que la producción que hay que aplicar es U produce int. Entonces tenemos acá U produce int. Dejamos la T' ahí, dejamos ID ahí, punto y coma, y a S. Bueno, hasta ahora la cadena sigue igual. Y recién ahora consumimos. Aplicamos un consumir. Aplicar un consumir nos queda acá flecha int id punto y coma. Y acá nos queda T' id punto y coma S. Bueno, T', como la entrada empieza con flecha, si vemos T' y una flecha, hay que aplicar esta producción, flecha UT'. Desapilamos la T', apilamos flecha UT' y nos queda id punto y coma S. Bueno, acá consumimos la flecha, nos queda int id punto y coma, y acá al consumir la flecha nos queda UT' id punto y coma S. U es el símbolo que está en el tope de la pila, y el próximo símbolo de la entrada es int, entonces consumimos el símbolo que está al principio de la entrada. Perdón, no. Entonces U produce int. También hay que aplicar esta producción int T' id punto y coma S. Y ahora sí consumimos el símbolo que está en el próximo de la entrada y desapilamos int de la pila y nos queda acá id punto y coma en la entrada y T' id punto y coma S acá. Bueno, si vemos T' y vemos id, T' se anula, eso es lo que nos dice esta producción. Entonces anulamos T' y nos queda id punto y coma S. Bueno, acá ya falta poco. Consumimos id con id, nos queda punto y coma y acá punto y coma S. Consumimos el punto y coma otra vez, nos queda acá la entrada vacía y la pila con una S. Y ahora miremos cómo está esa producción. Esa producción nos dice que si, o sea, esa entrada de la tabla nos dice que si el tope de la pila es S y la cadena, acá dice epsilon, ¿está bien? Pero fíjense que lo que corresponde es el pesos, ¿no? Porque el pesos es el final de la entrada. Si el tope de la pila es S y la cadena terminó, o sea, había un pesos, entonces S hay que anularlo. Y acá, al anular S, nos queda entrada y pila vacía. Y entonces, ahí terminamos, digamos. Y la cadena fue aceptada por el parser. ¿Está bien? Bueno, fíjense que yo acá en ningún momento tuve que pensar, o sea, el oráculo no dependió de lo que a mí me parecía que correspondía aplicar ni nada, sino que yo seguí la tabla, a rajatabla. Bueno, hagamos un ejercicio más. Veamos que esta gramática no es LL1.
Bueno, ¿cómo hace uno para ver que una gramática no es LL1? Bueno, hay que calcular el first de todos los símbolos, hay que calcular el follow de todos los símbolos, hay que armar la tabla, y si en la tabla en alguna celda quedan dos o más producciones, quiere decir que la gramática no era LL1. Y eso es lo que va a pasar acá, ¿está bien? Pero no me voy a poner a hacer todas las cuentas porque no vamos a terminar más. Es muy fácil darse cuenta de que, si uno la mira con cariño, es muy fácil darse cuenta de que esta gramática no es LL1. ¿Por qué? Bueno, porque la producción S produce if E, then S. Y la producción S produce if E, then S, else S. En ambas, el first de esta cadena es if. Y el first de esta cadena también es if. Entonces, en la entrada de la tabla, o sea, la tabla va a ser algo así. En algún lado va a tener la fila del símbolo no terminal S. Y en algún lado va a tener la columna del símbolo terminal if. Bueno, y en esta celda, yo no sé cómo es el resto de la tabla, pero en esta celda seguro va a haber dos producciones, que van a ser estas dos. Y entonces, por eso esta gramática no va a poder ser el L1, ¿está bien? En general, si uno tiene una gramática en la que un mismo símbolo no terminal tiene dos producciones que empiezan con lo mismo, y eso mismo es un símbolo terminal, ahí seguro no va a poder ser el L1. ¿Está bien? En general, si empiezan con lo mismo, ya sea terminal o no terminal o vacía, eso ya va a implicar que la gramática no es el L1. Tiene que ver con una idea más general, que es que un conjunto de palabras sea libre de prefijos, o sea que un conjunto es libre de prefijos si no hay palabras que tengan prefijos en común. Y acá está pasando eso, estas dos cadenas tienen un prefijo en común. Bueno, ¿se podría arreglar esto para que la gramática sea el L1? Bueno, sí se puede. Por ejemplo, uno puede factorizar esto, o sea, sacar factor común. A ver si puedo... puedo sacar factor común. Por ejemplo, si yo hago algo así, if E, then S, S', esta producción la copio y agrego un símbolo S' que puede producir o bien epsilon o bien else S, y E queda igual. Esta gramática G', que consta de estas tres producciones con los mismos símbolos, bueno, no terminales, pero le agrego S'. Esta gramática, bueno, fíjense, pero creo que sí es el L1, ¿está bien? Entonces uno a veces, cuando tiene una gramática que no es el L1, la puede convertir en otra que sí lo es, aplicando las técnicas que vimos en la clase pasada. En particular, de factorización es una técnica que mencionamos en la clase pasada. Eliminación de recursión izquierda es otra técnica que también ya vimos que mencionamos en la clase pasada y se puede usar para convertir una gramática para que sea más tratable desde el punto de vista de análisis sintáctico descendente. Bueno, un par de cositas más sobre el L1. Una es que, digámoslo bien, o sea, al revés, digámoslo mal primero. Lo que uno puede imaginarse es que si una gramática tiene recursión izquierda, entonces no puede ser el L1. ¿Está bien? En realidad es un poquito más delicada la cuestión y bueno, hay que definir qué significa que un símbolo sea inútil. Un símbolo X, terminal o no terminal, es inútil si nunca se usa, básicamente. O sea, si no hay ninguna derivación que parta del símbolo inicial de la gramática y en algún lado use una X y después termine produciendo una cadena del alfabeto. O sea que X nunca puede aparecer en la derivación de ninguna cadena, básicamente. Bueno, si una gramática recursiva de izquierda no tiene símbolos inútiles, entonces no es el L1. Bueno, ¿por qué pasa esto? No lo voy a demostrar, simplemente les quiero dar una intuición. Supongan que A es recursiva izquierda, de manera inmediata, pongámosle. O sea, supongamos que es recursiva izquierda de manera inmediata. O sea, A tiene una producción que empieza con A y después sigue con algo.
Bueno, ¿esto contradice que la gramática sea el L1? Bueno, todavía no. Porque podría ser que el símbolo A sea inútil. Pero si el símbolo A no es inútil, quiere decir que A no puede siempre producir esto, porque si A produce A beta, y después produce A beta beta usando esta producción, y después produce A beta beta beta, siempre sigue usando esta producción, como que nunca me puedo sacar la A de encima, ¿está bien? Entonces, si no me puedo sacar la A de encima, está bien, puedo escribir esto y esto está bien, es el L1. Pero si el símbolo A no es inútil, significa que me lo tengo que poder sacar de encima de alguna manera. O sea que en algún lado tengo que tener otra producción de A, que dice que A produce otra cosa, llamémoslo, no sé, gamma. Bueno, y esto ya sí es un problema desde el punto de vista del L1. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que antes, que vimos con el caso del if. Porque en la tabla, en la fila de la A, hay algún símbolo que va a estar en el first de gamma. Supongamos que, por ejemplo, X, bueno, no tengo mucho espacio, escribo por acá, no sé. Supongamos que X está en el first de gamma. Entonces, en la columna de X voy a tener dos producciones. ¿Por qué voy a tener dos producciones? Bueno, esta producción va a tener que estar en esta celda, sí o sí, porque X está en el first de gamma. Entonces, por la definición de cómo se arma la tabla, va a estar acá sí o sí. Y además esta producción también va a estar en esta celda, porque el first de A incluye al first de gamma, porque A puede empezar con lo mismo que empieza gamma. Entonces acá ya vamos a tener dos producciones y eso va a violar la idea de ser el L1. Bueno, aquí hay un par de detalles. Primero, un detalle es, ¿qué pasa si, aclaración medio al margen, pero ¿qué pasa si first de gamma es vacío? Porque podría pasar que first de gamma sea vacío. Perdón, que sea epsilon, es lo que quise decir, que solo tenga epsilon. Bueno, si solo tiene epsilon, esto también se va a pasar con algún símbolo X que esté en el follow de A. Entonces, en algún lado se va a romper, digamos, la propiedad de ser L1. ¿Qué pasa si hay recursión indirecta? O sea, que no es un símbolo consigo mismo, sino que es un símbolo que produce otro símbolo que después termina produciendo A, digamos. Bueno, eso, piénselo, es un poco más complicado, pero la idea esencial es la misma, y es que en algún lado vamos a necesitar que una entrada de la tabla tenga dos producciones distintas, y eso va a romper la propiedad de ser el L1. Bueno, sigamos con un par de comentarios más. Bueno, otro comentario es que una gramática LL1 no puede ser ambigua. De vuelta, esto tampoco lo voy a demostrar formalmente, simplemente lo quiero comentar. ¿Por qué no puede ser ambigua una gramática LL1? Bueno, porque el analizador sintáctico predictivo que vimos al principio de la clase, que tenía un oráculo, nos devolvía una derivación más a la izquierda para la cadena. Recordemos que una gramática es ambigua si hay varias derivaciones más a la izquierda para una cadena. Entonces, el analizador sintáctico del L1, como es un caso particular de análisis sintáctico descendente predictivo, nos va a devolver una derivación más a la izquierda para una cadena. O sea, si alfa está en el lenguaje que genera la gramática, entonces vamos a tener una derivación que a partir de ese produce alfa más a la izquierda. Esta gramática en cada paso elige una producción. Bueno, podría ser que en algún paso elija una producción diferente a la que eligió. Bueno, no. ¿Por qué no? Bueno, es medio técnico, habría que ponerse a demostrarlo bien, o sea que no voy a hacer, pero en cada paso el parser elige una producción. No podría elegir otra, porque si pudiera elegir otra significaría, para producir esta misma cadena, significaría que en la entrada de la tabla que estaba mirando el parser cuando decidió qué producción elegir, debería haber también otra producción. ¿Está bien? De vuelta, eso es medio técnico, pero se puede demostrar, y la conclusión, la moraleja es que una gramática L1 no puede ser ambigua. ¿Está bien? Porque bueno, si el parser eligiera otra producción, en esa misma situación significaría que hay otra producción que empieza con el mismo símbolo, básicamente. Entonces, hay dos producciones que tienen el mismo first, o algo así. ¿Está bien? Es medio delicado porque también está la condición del follow. La demostración completa no es tan inmediata, pero la idea es esa.
Bueno, y último comentario con una cuestión de eficiencia, una cuestión de eficiencia, es cuánto tiempo tardaría el parser, cuál sería la complejidad temporal del parser descendente predictivo para analizar una cadena alfa si la gramática es el L1 y uno ya tiene armada la tabla de sintáctico del L1. O sea, el costo de armar la tabla no me importa. ¿Por qué no me importa? Bueno, porque se supone que cuando uno genera un parser, el parser después lo va a usar millones de veces. El costo de armar el parser no interesa demasiado, ¿está bien? A veces puede importar, no digo que no, pero en el caso general, por ejemplo, si uno hace un compilador, yo construyo una vez el compilador de C++ y después el compilador de C++ lo usan millones de personas, millones de veces. Entonces el costo de armar el parser no me interesa. Me interesa el costo de que el parser analice la cadena de entrada. Bueno, en el caso del parser LL1, si uno ya tiene la tabla armada, la respuesta es que toma tiempo lineal, es decir, que bilineales en realidad la palabra técnica, pero ahora aclaro qué significa eso. La idea es que cuando yo quiero hacer análisis sintáctico, vamos a ir a la hojita, LL1, yo empiezo con una cadena y con una pila, y a la cadena le voy a aplicar una producción o expansión, y después le aplico otra expansión, y después le aplico otra expansión varias veces, hasta que en algún momento consumo un símbolo de la entrada. ¿Está bien? Después de vuelta, muchas veces expansión, o sea, acá pongo un asterisco como que es muchas veces expansión y después consumir una vez. Muchas veces expansión y después una vez consumir. Y así sucesivamente. Entonces, es siempre expandir muchas veces y consumir una vez. Expandir muchas veces, consumir una vez, expandir muchas veces, consumir una vez. Bueno, ¿cuántas veces puedo consumir? Puedo consumir. Bueno, si la entrada tiene n símbolos, consumo, lo sumo n veces. Entonces, en esta cadena de acá hay a lo sumo n de estas transiciones, de estas... el parser n veces aplica consumir, pero más de n veces no puede ser porque la entrada tiene n símbolos. ¿Está bien? Y lo que falta es cuántas veces puedo expandir sin consumir. O sea, supongamos que estamos acá, por ejemplo, ya recién consumimos algo y hay un símbolo en la pila, un símbolo A en la pila y una cadena, no sé, alfa. Supongamos que empieza con X. Entonces lo que hacemos es, el parser va a mirar en la entrada de AX qué producción hay y va a producir un símbolo B, digamos. O sea, va a desapilar A de la pila y va a apilar otra cosa, B1, Bn. Ahora B1 va a mirar en la tabla de la entrada del símbolo no terminal B1 con el siguiente símbolo de entrada que es X, y de vuelta va a desapilar B1, nos va a quedar B2 hasta Bn alfa y va a apilar algo nuevo, no sé, C1 hasta Cm. Bueno, y así muchas veces. Entonces de A pasamos a B1 y de B1 pasamos a C1. ¿Cuántas veces puede suceder esto? Bueno, a lo sumo tantas veces como símbolos no terminales haya. ¿Está bien? Porque supongamos que los símbolos no terminales son A, B, C. Si yo de A produzco B, de B produzco C, y después de C produzco A, querría decir que hay un ciclo en la gramática. ¿Está bien? Y eso querría decir que hay recursión izquierda. Y si hay recursión izquierda, quiere decir que la gramática no es L1, por lo que ya mencionamos antes. Entonces, a lo sumo, ¿está bien? Estoy yendo rápido porque de vuelta no estoy demostrando esto formalmente. Demostrarlo formalmente no es tan fácil, digamos, pero las ideas son estas. ¿Cuántas veces puedo expandir sin consumir? Entonces, a lo sumo, tantas veces como símbolos
no terminales haya. O sea, el tamaño del conjunto de símbolos no terminales n. ¿Está bien? Entonces, el costo total el costo total de analizar una cadena de tamaño n con el algoritmo LL1 es el orden de n por la cantidad de símbolos no terminales que haya en la gramática. O sea, es algo así como el tamaño de la entrada multiplicado por el tamaño de la gramática. Ese es el costo, digamos. Es más chico que el tamaño de la gramática, es la cantidad de símbolos no terminales, pero digamos que se puede decir así rápidamente. Bueno, esa es la idea. Bueno, y un comentario más sobre análisis sintáctico LLK. Esto no lo vamos a desarrollar, pero la idea es que el análisis sintáctico LL1, que es el que mira el próximo símbolo de la entrada, se podría generalizar a análisis sintáctico LLK, que mira los siguientes K símbolos de la entrada. La construcción es más complicada porque en lugar de mirar el first y el follow, tengo que mirar los first K y los follow K, o sea, cuáles son los primeros K símbolos con los que podría empezar una cadena y cuáles son los siguientes K símbolos que podrían venir a continuación de una cadena. O sea, hay que generalizar la idea de first y follow a orden K. Y también por ahí medio porque yo soy viejo, es como que en el imaginario popular el LLK es muy costoso porque hasta hace tiempo, ya iba a decir hace un tiempo, pero ya no es hace poco, es hace bastante, es hace tipo 25 años, hasta mediados de la década del 90, se considera impracticable hacer análisis LLK, porque el tamaño de la tabla crece muy rápido básicamente. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos 50 símbolos no terminales y 128 símbolos terminales, que es un número más o menos razonable para, o sea, un parser tranquilamente puede tener este número. Supongamos que k es igual a 4, entonces ya con esos números que no son tan grandes, el tamaño de la tabla sería el orden de n por el tamaño del alfabeto elevado a la k, y eso ya nos daría algo así como 13.000 millones de entradas, que es mucho. O sea, en los 90 esto no cabía en ninguna memoria. ¿Está bien? Bueno, hoy en día esto tampoco cabe en la RAM, pero hay mucha, digo, como las máquinas tienen mucha más memoria que antes, tienen como 1000 veces más memoria de la que tenían en esa época. Hoy en día sí se puede hacer análisis LLK, es practicable. Quizás con una representación inteligente de la tabla esto no es tan violento, pero sigue siendo una tabla grande, pero que se puede usar. Bueno, ¿y por qué uno usaría LLK si uno puede usar LL1? Bueno, la gracia es que los parsers LLK son más expresivos, o sea, con parsers LLK, con K más grande, uno puede agarrar más gramáticas. O sea, hay gramáticas que no son LL1, pero sí son LL2. Y gramáticas que no son LL2, pero sí son LL3. Y gramáticas que no son LL3, pero sí son LL4 y así. Bien, creo que con esto terminamos la clase de hoy.